Hay una página 1664.3 que me pareció muy interesante. Luego Jesús hizo su declaración final: el Padre que está en los cielos no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres. Primero, el hombre sufre por accidentes del tiempo y las imperfecciones de la desdicha de una existencia física desprovista de madurez. Dice que en segundo lugar, el hombre sufre las consecuencias inexorables del pecado, de la transgresión de las leyes de la vida y de la luz. Y finalmente dice que el hombre sufre. ¿Por qué? Porque escoge la cosecha de sus propias persistencia inicua a la rebelión contra la justa soberanía del cielo sobre la tierra. Entonces ahí nos damos cuenta de tres encabezados que hay exactamente en cada uno de ellos 2 puntos, el cual vamos a verlos uno a uno. Sobre los accidentes del tiempo, uno sufre por cosas. Ahí pasan muchas cosas, ¿no? Un terremoto, no sé, un tsunami, cuántas cosas que suceden, una inundación, una nevada, por ejemplo, una soleada también, en fin, cuántas cosas como esas. Esas son cosas naturales que pues bueno, nos pueden cobijar a nosotros, y no por eso es que somos buenos o somos malos. Simplemente estamos en un mundo donde el mundo de alguna manera también tiene vida y son reacomodos de él y va pasando todo ese tipo de cosas, ¿bien? Y entonces si estamos allí, pues podemos sufrir las consecuencias de ello. Ahora, si estamos nosotros en un concierto, pues es lógico que vamos a escuchar el ruido o las canciones o lo que sea de dicho concierto. Y si estamos en este mundo donde está en perfección, hay que entender que el planeta de alguna manera, él se está perfeccionando. Si se está perfeccionando, están pasando ciertas cosas y pueden pasar muchas cosas. Pero no, como les digo, no es castigo de Dios, como dice allí Jesús, no es castigo de Dios, simplemente pasa eso. Pero este siguiente punto que dice allí, o el hombre sufre por una existencia física desprovista de madurez. Ahí sí quiero centrar un poquitico exactamente el tema. Desprovista de madurez. Recuerden ustedes que cuando hubo esta rebelión, Lucifer se separa de las directrices de la primera fuente y centro de todas las cosas y todos los seres, es decir, Dios Padre. Él se separa de ello y arma su propia forma de vida separado de Dios. Y eso es precisamente lo que hace el hombre. Arma su propia forma de vida separada de Dios. Bueno, recordemos que estamos en este mundo donde de alguna manera todavía estas personalidades rebeldes trabajan y están haciendo su labor. Entonces nosotros estamos viviendo lo que Él está proyectando y le estamos siguiendo la corriente, le estamos siguiendo la idea, y por eso es que pasa lo que pasa. Pero para que esto suceda, tiene que haber un ego. Tiene que haber algo como eso, no puede ser de otra manera. Un ser humano acaba de nacer, no puede tener ese tipo de pensamientos. Puede que ese ser humano, ese niño, al paso del tiempo forme un yo, pero un yo es diferente a un ego. El ego es totalmente diferente. El ego es el hijo de Lucifer, para que lo tengan bien claro. Es el hijo de Lucifer. Por eso cuando una persona decide seguir su idea puramente egoísta, su forma egocéntrica, y tiene todo ese tipo de cosas, termina convirtiéndose como su padre. Escuchen bien, termina convirtiéndose como su padre, el diablo. Cosa que no le prestamos atención a dicha situación. Lo que pasa es que el ser humano tiene, lógicamente, ya sabemos, un nacimiento de carne y sangre, que eso es precisamente lo que dan los dos moldes de papá y mamá, y el cual lleva unos rasgos también, ese cuerpo ya implícitos, lleva unos rasgos para que empiece una vida, para que arranque de algo. Bien, entonces el niño ya viene con un sentir de reaccionar ante las situaciones de la vida de cierta manera, como papá y como mamá. Incluso sus ademanes, su forma, su físico. ¿Sabían ustedes que el físico, o sea, la forma física, muestra a la persona como es? Es algo increíble. Una persona, si es bien estudiosa de las facciones, por ejemplo, de la cara, de las formas de una persona, puede saber exactamente con precisión cómo actúa interiormente, porque es que el físico es el resultado de algo interno, de algo que está allá adentro. Entonces, los cuerpos de las personas ya vienen con un algo. Eso les ayuda a formar un yo, para arrancar desde allí. Escuchen, tenemos una base material, que es nuestro cuerpo, pero ya el yo, que nace
eso que nos dejó papá, eso que nos dejó mamá, y después que hemos nacido, el compartir con estas personas ya de palabra, de acciones, de todo eso, vamos formando un yo. Ese yo se forma precisamente de eso, se forma de lo que compartimos con los amigos, en la escuela, con los amigos de barrio, con la ciudad, con la nación, con todo, con papá, con mamá, con familiares. Ese yo se forma de eso, un yo que tiene unas aspiraciones. Bien, entonces eso nace de eso. Mira que ahí ya nace algo que no es material. Viene de lo material, pero no es algo material. Pero después de eso viene la contaminación, que fue lo que hizo Lucifer. Es donde yo decido hacia qué lado tomar. Lógico que se va a armar un ego. Y el ego es precisamente lo que es Lucifer. Eso es, él decidió de forma egoísta armar su sistema, organizar su forma de vida, no hacer las cosas que Dios Padre estaba proponiendo. Entonces ahí se viene el ego. Entonces, ese ego que tampoco es material, que es el resultado de las enseñanzas del príncipe de este mundo, que es el resultado de la mente luciferiana, ese es el ego. Este ego, a medida que va siendo cada vez más y más egoísta y termina la vida en la carne, entonces este ser se queda realmente en este mundo para ser ajusticiado. No sé, es hijo del mal. Jesús lo dice y eso está escrito. Tanto lo vemos en la Biblia y lo vemos en la Revelación, lo vemos en muchos libros que es así. Este ego, que es el hijo del mal, es el que nos mete en problemas. Por eso dice una existencia física desprovista de madurez, es decir, un ego desprovista de madurez. Madurez significa que nosotros estemos de verdad bien equilibrados. Eso es madurez. El sufrimiento y el sacrificio son los regalos con que el ego bendice toda unión. El ego no está interesado en nadie, el ego está interesado en matarte. El ego, como es el hijo del mal, está interesado en matarte. Está interesado en que las relaciones y todo eso sean una desgracia. O sea, no le interesa nada. ¿Por qué? Porque es hijo del mal realmente. El yo es diferente. Pero el ego es el que está interesado en eso. El ego está interesado en que sufras. Por eso el sufrimiento y el sacrificio, sufrimiento y sacrificio son los regalos con que el ego bendice toda unión. Aceptan el sufrimiento y aceptan el sacrificio como precio de esa unión. Eso es algo triste. Es algo triste, pero es así. El ego no quiere que tú vivas. El ego te hace hacer ciertas cosas que te van a matar. El ego no está interesado ni en tu salud, ni está interesado en tu bienestar, ni está interesado en que busque a Dios, ni está interesado en nada absolutamente. Porque el ego es hijo del mal. Ese es el producto de todo lo que Lucifer expresó. El sufrimiento es la consecuencia inevitable de la culpabilidad. Mientras que, por ejemplo, Dios Padre quiere, a través del amor, quiere probar que todo sufrimiento no es sino una vana imaginación, solo una imaginación vana, un absurdo deseo sin consecuencia alguna. Sufrir, que es lo que hace todo el mundo, porque según lo que dice allí es inmadurez. Sufrir es poner énfasis en lo que el mundo ha hecho para hacerte daño, en lo que Lucifer ha hecho para hacerte daño, en lo que el ego gigante de este mundo ha hecho para hacerte daño. Y es que tú en ese momento le pones énfasis a eso que él está proponiendo. El sufrimiento, el pecado es el reflejo de la consecuencia de Lucifer. Es el reflejo de lo que son estas personalidades. Y si yo le presto atención a dichas cosas, pues simplemente me estoy identificando. Ahora, para identificarme con ellos, tengo que tener una parte de ellos y eso es el ego. Si algo te puede herir, si algo te puede dañar, lo que estás viendo es una repercusión, una representación de tus deseos secretos. Y lo que ves en cualquier clase de sufrimiento que padezcas es tu propio deseo oculto de atacar, de matar, de hacer daño. Lo que percibes como enfermedad, como dolor, como debilidad, como sufrimiento, como pérdida, que es lo que más afecta a la humanidad,
no es sino la tentación de percibirte a ti mismo indefenso y en compañía de estas personalidades rebeldes que son realmente un cáncer en el universo. Entonces, no sucumbas a la tentación y verás desaparecer toda clase de dolor. No sucumbas ante todo ese tipo de cosas que nos ofrece el mundo y verás que desaparece toda clase de dolor. No importa dónde se presenten, no importa, pero es verdaderamente cierto. El Espíritu de Dios es como ese sol que disipa toda esa niebla, toda esa oscuridad. Si estamos unidos a Dios, todo ese tipo de cosas desaparecerán como sin nada. Otra cosa que vemos también es la depresión. La depresión es una consecuencia inevitable de separación. Como también lo son la ansiedad, también es eso, es una muestra de separación. Las preocupaciones, todo ese tipo de cosas es una muestra de separación. Una profunda sensación de desamparo, de sentirse solo. La infelicidad y el sufrimiento y el intenso miedo a perder. Esos son consecuencias del ego. ¿Qué podemos perder en este mundo si hemos venido a hacer una experiencia y no vamos a estar toda la eternidad aquí? Pero el ego nos hace creer que es así y que vamos a perder, que si no lo hacemos perdemos, que nosotros tenemos que ganar la batalla, que nosotros tenemos que ganar. Eso es lo que hay en la mente de Lucifer. Lucifer aún todavía está batallando contra la primera fuente y centro de todas las cosas. Y él quiere mostrar que él tiene razón cuando sabe claramente y sabemos claramente de este lado de que está equivocado. Pero él quiere ganar la batalla. Él quiere argumentar que tiene la razón, que Dios está equivocado y que él está en lo correcto. El ego siempre trata de hacer eso. Tú estás equivocado y yo estoy en lo correcto. Preferid sufrir una injusticia antes que poner pleito entre vosotros. Fue las palabras del Maestro a todos los hijos de Dios. Su sufrimiento es pura ilusión, viéndolo desde este punto. Lo que está haciendo Lucifer es pura ilusión. No va a tener ningún lugar, no va a tener nada. Por eso es que Lucifer, ¿qué es lo que ofrece Lucifer a la humanidad que lo sigue? ¿Qué es lo que ofrece Lucifer a la gente que lo sigue? Pues simplemente las cosas de este mundo. Te daré dinero, te daré esto, te daré posesiones, te daré prestigio, te daré fama, te daré todo lo que quieras. Si postrado me adoras. Eso fue lo que le dijo precisamente al Señor Jesucristo. Te daré todo este tipo de cosas. Porque es que no puede ofrecer nada más. Lucifer no puede ofrecer nada más. Y hoy día las iglesias precisamente se han centrado en esa propuesta de Lucifer y han dicho que eso lo está haciendo es Dios Padre. Dios Padre te va a dar riquezas, te va a dar esto, te va a dar lo otro, pero no es así. Dios Padre no hace ese tipo de cosas. Él solamente está interesado en que tú te perfecciones en este mundo y así como Él lo hizo, está perfectamente bien equilibrado. Solamente que entendamos que este mundo está en rebelión, está en rebeldía y por eso estamos sufriendo precisamente esas consecuencias. El sufrimiento es pura ilusión. Sin embargo, necesitan un guía que los ayude a escapar de ella. ¿Por qué? Confunden las ilusiones con la verdad. Se necesitan los maestros de Dios para que esto suceda, para que esto lo entiendan. Las religiones, vuelvo y digo, están intentando llevar la idea de Lucifer, no la idea de Dios, sino la idea de Lucifer. Si leyeran con mucho cuidado la Biblia, entenderían exactamente eso. La Biblia dice en Mateo, como en Lucas, que fue llevado en espíritu, que es así. Podemos decir, bueno, pero es que no es exactamente así. Pero sí es así, sí es exactamente así. A ti te proponen ciertas cosas, el mundo te propone ciertas cosas. ¿Tú vas a lograr esto? ¿Sí? Si tú haces esto, entonces tú vas a lograr esto. Y dejando de lado, lógicamente, la vida espiritual. El buscar las cosas del mundo hace que olvidemos las cosas divinas. Nosotros hemos venido a este mundo y lógicamente tenemos que hacer todo lo posible para lograr una vida más o menos tranquila en cuanto a lo que es la economía. Eso es verdad, pero para eso tenemos que unirnos, no lo podemos hacer solos. El problema es que lo queremos hacer solo, así como Lucifer lo quiso hacer solo, ¿sí? Apartándose de Dios, así cada persona quiere hacerlo solo. Si ustedes se dan cuenta, cada persona es una familia diferente, pero no es la familia de Dios, es una familia diferente, con sus ideas equivocadas, con una idea de Dios
Dios o sin Dios, pero de todas maneras están luchando solos. La vida espiritual es un trabajo de alguna manera de equipo, y la vida material debería ser de esa manera. Incluso los animales trabajan juntos, pero el ser humano no lo hace. El ser humano lo hace y de pronto está en una empresa, pero porque le están pagando y porque están reuniendo una cantidad de personas para trabajar, y por eso lo hacen. Pero que trabajen en equipo, no. Es que ni siquiera en las familias existe ese tipo de cosas. Cada uno va por su lado, cada uno está solo. Si hay, por ejemplo, 10 hijos, pues tiene que haber una casa de 10 habitaciones, y cada uno dentro de su habitación es un mundo diferente. Es lo mismo que Lucifer, o sea, no hay nada que diferente. Comparado a esa casa con el universo y lo que hizo Lucifer, es lo mismo. O sea, no hay nada que hacer, es lo mismo. Nos damos cuenta de todas estas cosas que estamos practicando a diario y estamos viviendo a diario. Eso es. Y entonces cogen las religiones esto y te dicen que sí, que todas esas cosas que Lucifer propone son lo que Dios Padre está proponiendo. Es decir, tergiversan el mensaje. No, muchachos, nosotros no hemos venido aquí ni a apoderarnos del mundo, porque eso fue lo que hizo Lucifer, trató de apoderarse de una porción del universo, ni apoderarnos del dinero, porque es lo mismo que si se sirviera aquí una comida para todos los hijos y uno se quedara con todos los platos, es más o menos igual. Ni apoderarnos de las riquezas supuestamente del planeta, ni apoderarnos de los recursos naturales del planeta, porque eso es para todos. ¿Ven? Entonces, eso es lo que se está viviendo hoy día, que es exactamente el producto de ese ego, de lo que Lucifer propuso y que la humanidad no dudó y no duda en aceptar. Y todo el mundo lee la revelación, lee la Biblia, está en conferencias y hace muchísimas cosas, pero sigue su vida normal. No ha pasado nada. Simplemente seguimos en lo mismo. Simplemente rezamos a Dios para que algo suceda y que, bueno, que cambie nuestras vidas y que nos ayude, por favor, a ganarnos la lotería o que tengamos un mejor estatus que los demás. ¿Qué me hace creer que yo me merezco las mejores cosas? ¿Qué me hace creer que yo me merezco la mejor comida y no los otros? ¿Qué me hace creer que yo me merezco lo mejor de la vida y no los otros hermanos, cuando Dios Padre hizo todo para sus hijos? ¿Qué me hace creer ese tipo de cosas? ¿Qué me hace creer que yo soy el dueño del mundo y los otros no? Y que si los otros lo quieren tener, me lo tienen que comprar. ¿Qué me hace creer ese tipo de cosas? Exactamente el ego. Esa es la mente luciferiana. Ese es el hijo de Lucifer actuando dentro de nosotros. Y eso es bueno que cada uno de ustedes lo reconozca y lo vea. Este hijo de Lucifer, él está interesado en matarte, como digo, él está interesado en dañarte, él está interesado en que tú no vivas, él está interesado en que tú supuestamente tengas las cosas del mundo, humille a tus hermanos y haga todo ese tipo de cosas, pero no tu crecimiento. No vas a utilizar el mundo para crecer, sino para apoderarte de él. Entonces, qué feo eso es el ego. Es cierto que nosotros aquí pasamos por ciertas cosas inevitables, como por ejemplo, si vamos a hacer algo, bueno, pues puede que haya sufrimiento de alguna manera, haya trabajo, haya todo, y nosotros lo consideremos como sufrimiento. Hay veces que no logramos las cosas de pronto de primer intento que hagamos, pero de eso se trata realmente esto. Este mundo fue hecho para forjar almas, este mundo fue hecho para preparar a los hijos de Dios, este mundo es una cartilla, este mundo es una escuela. Este mundo también es un puente que tiende hacia otro lado. Dice allí, no podemos construir la casa sobre el puente, tenemos que utilizar este mundo para pasar al otro lado, y eso es precisamente lo que es este mundo. Por lo cual, pues vamos a pasar muchas cosas, vamos a vivir muchas cosas que a veces no las entendemos, pero que realmente están hechas allí para que nosotros como hijos de Dios crezcamos. Incluso la rebelión de Lucifer, si lo vemos desde el punto de vista cuerdo, podría servirnos para nuestro propio crecimiento. Pero si lo vemos desde el otro punto, pues podemos enfrascarnos en ese problema y ser parte de ese sistema que lo único que hace es que no crezca, sino que me vuelva cada vez más como él. Hay una parte aquí muy interesante de unas personalidades que se llaman las reservas ministrantes, y entre ellos encontramos unos ángeles, unas personalidades que de alguna manera viven muchas cosas parecidas a nosotros, y de estas personas podemos aprender muchas cosas. De ellos aprenderás a dejar que la presión se canalice en estabilidad y en certidumbre. De ellos aprenderás muchas cosas. Ahora, hay mucho sufrimiento en un mundo como estos, y el sufrimiento que más ejerce poder es el del ego. El ego es el que me hace sufrir.
El que tengamos que sudar, el que tengamos que trabajar, el que tengamos que hacer ciertas cosas no es sufrimiento, lo podemos hacer de muchas maneras. ¿Se han dado cuenta ustedes cuando una personita lo matriculan, por ejemplo, a una escuela? Es entusiasmo de estrenar los cuadernos, de ir a la escuela, de hacer todo eso. Uy, espera el día y va y todo. Después se va convirtiendo en monotonía, después va pasando eso. Lo mismo sucede con un trabajo. Al principio, voy a trabajar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Después con el tiempo se convierte en monotonía y empieza el sufrimiento. El ego te dice, uy, pero no, tampoco. Usted no puede seguir siendo tan animal, tiene que mejorar. Entonces ya tienes el jefe que supuestamente le hace cantidad de cosas, los hermanos que están allá o los compañeros de trabajo que lo tratan mal, que lo miraron mal y todo eso. El ego empieza a trabajar allí y empieza a sufrir. Pero al principio no era así. De ellos aprenderás a dejar que la presión se canalice en estabilidad y certidumbre. Aprenderás a ser fiel y sincero y al mismo tiempo alegre y a aceptar los desafíos sin quejas y a enfrentar las dificultades e incertidumbres sin temor. Eso es algo muy bonito. Ellos preguntarán, si fracasas, pues nosotros podemos decir, bueno, no lo pude lograr al primer intento. Estudié inglés o estudié cualquier idioma durante 2 meses y no me aprendí sino 2 palabras. Eso es un fracaso. Y si fracasas, ¿te levantarás indomitablemente para probar de nuevo o te vas a quedar allí? Yo les comentaba alguna vez algo muy interesante acerca de un gato que por querer descansar se sentó en la hornilla, en la estufa, y la estufa estaba prendida, lógicamente la hornilla estaba al rojo vivo y puso la cola el gato allí. Y pues lógicamente el chicharronazo fue tremendo y ese gato nunca más quiso volver a sentarse en la vida, nunca más quiso volver a sentarse. ¿Somos de ese tipo de personas que nos quemamos y queremos nunca más volver a sentarnos en la vida? Bueno, muy bien. Y eso es lo que dice aquí. Si fracasas, te levantarás indomitablemente para probar de nuevo. Si triunfas, ahora viene el cuento. El fracasar me deja una enseñanza, pero el triunfar también me deja una enseñanza. Fracasar y triunfar son lo mismo. Si yo no aprendo la enseñanza, si yo no aprendo lo que realmente he venido a hacer, me da lo mismo. Fracasar y triunfar es lo mismo. Es una ilusión. Depende de lo que yo quiera. Si fracasas, te levantarás indomitablemente para probar de nuevo. He ahí una enseñanza. Ahora, si triunfas, mantendrás una actitud bien equilibrada, una actitud estabilizada y espiritualizada a través de todo esfuerzo en la larga lucha por romper las cadenas de la inercia material, por lograr la libertad de la existencia espiritual. Si fracasas, te levantarás. Ahora, si triunfas, ¿será que ese triunfo te llevará a Dios o puede hacer que ese triunfo te hunda para siempre, perdiendo de vista la vida espiritual? Porque una persona, cuando está bien, lo único que dice es gracias Dios por darme estas cosas. Bueno, eso está bien, pero estás haciendo algo, ¿me entiendes? Estás haciendo algo. ¿Qué estás haciendo por la humanidad? O simplemente estás diciendo gracias porque eructó de lleno, o simplemente estás llenando o estás ayudando a que otras personas también coman. Nos damos cuenta de cosas como esas. Ahora, no es solamente de que yo diga gracias Dios por todo lo que me das, sino gracias Dios por darme la oportunidad de servir en esta tierra de manera correcta, porque llenarme eso lo hace un animal y no hay ningún problema. El animal puede llenarse y sin embargo no dar gracias a Dios y sin embargo se llenó, porque eso es algo normal. El animal puede tener las cosas deseables de la vida y no dar gracias a Dios y sin embargo las tuvo. El dar gracias a Dios de verdad me debería llevar a hacer algo diferente, a hacer algo mayor. Eso debería ser de esa manera. Y dice enseguida, al igual que todo mortal, al igual que nosotros, estos ángeles también han sido autores de muchas decepciones. Si son autores de muchas decepciones, deberíamos de nosotros como personas de verdad, en serio, tomar estas cosas con seriedad. Por eso dice que es inmadurez, el sufrimiento viene de la inmadurez. Y ellos os indicarán que a veces vuestros desengaños más decepcionantes, que vuestras decepciones más aplastantes se han convertido en vuestras mayores bendiciones. Y es verdad. Hay muchas personas, por ejemplo, que dicen con el tiempo, dicen, ¿yo por qué sufrí tanto? Si realmente lo que Dios Padre quería proponerme era algo diferente. Ahora me doy cuenta de que no era de verdad eso que tanto insistía en tener, porque no me daba nada, no me daba la oportunidad de crecer. Ahora, viene el otro punto también, porque la otra persona puede decir, bueno, listo, porque ahora entiendo de que no era lo que Dios Padre quería que yo tuviera y ahora lo dejo y ahora soy feliz. ¿Pero qué es felicidad? ¿Bien? ¿Felicidad es tranquilidad? ¿Felicidad es inacción? ¿O qué es felicidad?
felicidad. Ya les he hablado también sobre ese tipo de cosas. Hay cosas que hay que analizarlas de verdad desde una perspectiva diferente, no desde el punto de vista del ego, porque para el ego la felicidad es que reír y hacer muchas cosas, ¿verdad? Eso es felicidad. Otros dicen, felicidad es hacer lo que a mí me plazca, lo que a mí me dé la gana. No, eso no es felicidad. Eso es un producto del ego. La felicidad, según lo que dice allí, está centrada única y exclusivamente en el crecimiento espiritual. Dice que me da una paz, me da un algo tan diferente que sobrepasa cualquier cosa en la tierra. Y eso es la felicidad. Y eso está bien claro. La felicidad tiene que ver con eso, nada más. Cuando se planta una semilla, eso lo dice Jesús, ¿no? A veces necesita que muera. Que mueran nuestras esperanzas más preciadas. Que mueran para que salga algo mayor. ¿Para qué? Dice que mueran nuestras esperanzas más preciadas antes de que pueda renacer para producir los frutos de una vida nueva y de nuevas oportunidades. A veces sucede que nosotros decimos, lo logré. ¿Y logré qué? Pero a veces, como les decía al principio, aquí en la parte anterior, hay muchas cosas que si fracaso me da algo. Y si triunfo, también me da algo. A veces necesito fracasar para entender ciertas cosas. Pero, ¿para qué? Para que cuando triunfe pueda tener la capacidad suficiente para seguir creciendo espiritualmente. Entonces a veces la semilla plantada tiene que morir. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender otro tipo de cosas que son bien interesantes. Si la semilla muere, yo puedo sufrir, y puedo sufrir muchísimo. Por eso dice allí, en el punto que estamos desarrollando, que es precisamente una existencia física desprovista de madurez. Es lo que hace sufrir al hombre. Cuando nos damos cuenta de ese tipo de cosas, o entendemos que muchas veces tiene que morir algo para que pueda brotar en mi ser otras cosas más grandes aún. Pero yo me puedo quedar sumido en la pérdida desde el punto de vista del ego. La semilla que planté murió y ya no me interesa nada más. Entonces voy a sufrir el resto de mi vida porque no me da más, porque Dios es injusto, porque no logré lo que quería. No es así. Cuando se planta una semilla a veces se necesita que mueran vuestras esperanzas más apreciadas antes de que pueda renacer para producir los frutos de una vida nueva, de nuevas oportunidades. De ellos aprenderás a sufrir menos penas y decepciones de estas personalidades, primero haciendo menos planes personales respecto a otras personalidades. Esto es bien importante, muchachos. Nosotros siempre estamos cifrando nuestro crecimiento y nuestra alegría en pos de los demás. Si esa persona nos sonríe, entonces nosotros somos felices. Y si esa persona está seria, nosotros estamos tristes. Qué vida tan desagradable y tan absurda. Y que mi crecimiento de mi cuerpo dependa de otro estómago, por ejemplo. No es halagador una forma de pensar de esa manera. Es lo mismo que decir que yo dependo de una máquina para poder vivir. He podido experimentar y he podido ver eso por medio de mi madre en la carne. Ella está siendo dializada, es decir, ella está pasando por ese proceso de diálisis y ella depende de ese aparato porque sus riñones no le funcionan bien y no es agradable esa situación, por lo cual tampoco es agradable que yo dependa de alguien, de algo para que yo sea feliz y pueda vivir en paz. Por eso dice, de ellos aprenderás a sufrir menos penas y decepciones, primero haciendo menos planes personales respecto a otras personalidades y luego aceptando nuestra suerte, aceptando vuestra suerte cuando habéis cumplido fielmente vuestro deber. Eso es algo que deberíamos de entender nosotros. A veces no le prestamos atención a ese tipo de cosas. De ellos aprenderás a sufrir menos penas y decepciones, primero haciendo menos planes personales respecto a los demás o a otras personalidades. Cada persona es un mundo diferente y dos mundos forman una armonía maravillosa. Cada persona puede expresar algo lindo y cada mundo, vuelvo y digo, que vive cada persona es diferente aunque vivan en este mundo. Recuerden que todo lo que formamos o todo lo que vemos es el producto de mi proyección, de mi mente. Mi mente proyecta, mi mente fabrica y yo veo lo que realmente está proyectando, lo que yo
estoy proyectando, ¿bien? Entonces, si eso es así, cada mundo es diferente. No puede ser que el mundo de esa persona, ¿sí?, pueda hacer que yo sea feliz, que yo haga cierto tipo de cosas. No, dice así: primero haciendo menos planes personales respecto a otras personas y luego aceptando vuestra suerte cuando habéis cumplido fielmente vuestro deber. Eso es algo importante. Ahora, otra cosa también importante que hay que entender es que cuando entra el ego, entonces viene el sufrimiento y no logro hacer las cosas que de verdad debería de hacer. Aprenderéis que aumentaréis vuestras cargas y disminuir la posibilidad del éxito, tomándolos demasiado en serio. El ego es el que se toma demasiado en serio. Cuando nos tomamos demasiado en serio, resentimos cualquier cosa. Si alguien nos miró de cierta manera y de pronto parpadeó, decimos lo hizo porque le está dando una señal a alguien. ¿Ven? Porque me estoy tomando demasiado en serio. No deberíamos de ser de esa manera. Deberíamos centrarnos de verdad más que todo en nuestro crecimiento. Es decir, sin darle la oportunidad, más bien que los demás hagan ese tipo de cosas con nosotros. Nada puede tener prioridad sobre el trabajo de la esfera en la que estáis, en la que estás viviendo, en este mundo o en el siguiente. Nada. Estamos viviendo esto y vamos a estar de verdad centrados. Cuando veo, por ejemplo, todo ese tipo de peleas entre hermanos y veo realmente niños nada más discutiendo, solamente eso, niños peleando por nada, perdiendo de verdad de vista la vida, y eso tiene que ver, vuelvo y digo, con el ego. Eso es precisamente el ego. El trabajo de preparación para la siguiente esfera es muy importante. El trabajo de preparación para el cielo es importante, pero nada es más importante que el trabajo para el mundo en el que estamos actualmente viviendo. ¿Qué quiero aportar? ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero ganar dinero o quiero de verdad servir en la causa de Dios? ¿Quiero de verdad unirme al proyecto divino? ¿O simplemente soy como Lucifer, que no se une al proyecto divino? Yo puedo hacer ese tipo de cosas. Yo puedo ser ese tipo de personas. Yo puedo estar en este mundo viviendo la vida tal cual como el ego, o más bien como Lucifer me la planteó. Sí, claro, estoy dispuesto a aceptar a Dios como mi padre, ¿bien? Pero no estoy, eso fue lo que dijo Lucifer, estoy dispuesto a aceptarlo como mi padre, pero no estoy dispuesto a aceptarlo como mi Dios, como mi Señor. No estoy dispuesto a eso. Cada rato Lucifer estaba todo el tiempo criticando el plan de Dios. Eso no está bien, eso está muy mal, eso no se debe hacer de esa manera, esas cosas no son así. Ahí nos damos cuenta de que cada ser humano de verdad está más que todo siguiendo su ego y siguiendo la vida que él ha propuesto, no la que Dios ha propuesto, sino la que Lucifer ha propuesto. ¿Estamos realmente nosotros dispuestos a servir en la obra de Dios? Porque servir en la obra de Dios no significa predicar. Hay muchas personas que dicen, no, es que hay que predicar. No es predicar, muchachos. Este mundo no se va a salvar por predicar, se lo digo con todo corazón. Y la humanidad no va a llegar al nivel de luz y vida por predicar, por las prédicas de nadie. No va a pasar nada. Predicar no va a pasar nada. Ahí es que hacer las cosas para que funcionen. Por más que sepamos sobre un embarazo y cómo funciona el embrión y todo ese tipo de cosas, no vas a quedar embarazada. Por más que hables de la luz, por más que hables de todo eso, jamás te vas a iluminar porque hables de la luz, a no ser que prendas la luz, a no ser que seas parte de esa luz, pero no va a pasar nada. Las prédicas pueden ser muy hermosas y me encanta todo eso. Es muy bonito, de verdad. Las prédicas son maravillosas y bueno, ayudan muchísimo porque ayudan a pensar. Pero aquí me ponen es hacia dónde quiero ir, qué es lo que quiero hacer. ¿Quiero seguir predicando? Mire, este mundo está lleno de predicadores, unos buenos, otros malos. Hay muchas cosas en este mundo, hay de todo, ¿bien? No es por falta de conocimiento, hay mucho conocimiento en este mundo. Lo que este mundo, la verdad, necesita es personas que decidan actuar como Dios Padre lo hace, es decir, haciendo las cosas. Este mundo cambiará cuando un grupo de personas decidan unirse de verdad en la obra de Dios, formar un ambiente adecuado para que estas personitas pequeñas puedan crecer dentro de ese ambiente, donde se vivan tantas cosas lindas dentro de ese ambiente o dentro de eso que un alguien o un grupo de personas quiso formar, y que cuando viva esa nueva vida diga, no quiero vivir la otra vida. Porque la otra vida es una vida de escasez. Si yo quiero tener dinero, tengo que escasear algo para poder lograr eso. Y Dios Padre no quiere eso. Dios es un Dios de abundancia, es un Dios de todo eso. En el cielo no hay escasez, porque no hay dinero que se base en la escasez. No hay riqueza que se base en la escasez. Aquí la riqueza se basa en la escasez.
en quitarle, en empobrecer, en escasear un producto para que tome valor. Les ponía un día una comparación muy interesante. Cuando mis abuelos, ellos tenían fincas cafeteras y todo eso, eran fincas productoras de muchas cosas importantes que se producían allí, que formaban parte de la canasta familiar, y otras que simplemente, como el café, que no eran parte de la canasta familiar, sino que de pronto de tomarse un buen café. Pero me daba cuenta, por ejemplo, de que cuando escaseaba el producto, entonces subía el precio, y muchas veces muchos agricultores no vendían el producto en el momento que salía la cosecha porque había muchísimo, entonces estaba bajo precio, y eso ustedes lo saben, no hay necesidad de que les explique esto. Entonces ellos guardaban estos productos y los vendían cuando no había, claro, ¿verdad? Cuando escaseaba, subía el producto. ¿Por qué? Porque este sistema que Lucifer propone es basado en la escasez, y así sube de precio. El oro, ¿por qué es valioso? Porque es escaso, porque para conseguirse un gramo de oro se necesita un equipo de trabajo muy grande para poder conseguir un berraco gramo de oro. Por eso es costoso. Pero vamos a suponer que lloviera oro, que Dios Padre, así como el maná una vez, según dice la historia bíblica, llovió maná y entonces se alimentaron. Ahora vamos a suponer que Dios, pues lógicamente que eso no es así, ¿no? Pero porque Dios Padre no hace eso, pero bueno, Él no va a hacer estas estupideces, pero simplemente es una forma de explicarles algo acerca de la escasez. Por ejemplo, si lloviera oro durante 3 meses, no vamos a poner 3 meses, vamos a poner 3 días, todo mundo dejaría de trabajar y compraría la mejor escoba o tendría la mejor escoba o lo que fuera, y llenaría la casa de oro, sacaría todos los cajones, todas las cosas que estarían llenas de mugrera, las botarían y las llenarían de oro. Quitarían oro debajo de la cama hasta donde sea, quitarían muy seguramente lo que va dentro de las almohadas y llenarían las almohadas de oro, mejor dicho, todo lo llenarían de oro. Botarían comida para llenarla de oro, para llenar de oro los recipientes, y así sucesivamente. Seguramente, si un cajón lleno de zapatos, sacarían casi que todos los zapatos, dejarían solamente lo que tienen puesto y lo llenarían de oro. Todo lo llenarían de oro. Todos los gabinetes, todos los cajones lo llenarían de oro, de oro, de oro y de oro. Sacarían los muebles, sacarían todo para llenar de oro sus casas, porque son 3 días lloviendo oro. Nadie iría a trabajar. Todo el mundo estaría guardando oro, porque son 3 días lloviendo oro. Pues quién no va, estarían pendientes de todo eso y harían eso. Pero vamos a suponer entonces que después de los 3 días lloviera oro por 1 año más. Pues la persona seguiría buscando oro, claro que sí, pero yo creo que al cabo de unos 5 meses de llover oro, entonces la gente empezaría a sacar el oro que guardó en sus cajones, y empezaría a sacar el oro que está debajo de sus camas, empezaría a liberarse de todo eso, y muy seguramente los anillos que tiene en sus manos los quitaría y los botaría. ¿Ya para qué? Pues es que hay tanto, mire, Dios, eso es una locura, son montañas, yo que quiero tener eso, yo ya no quiero tener eso. Y vamos a suponer que entonces lloviera por 10 años oro, todo el mundo sacaría esa porquería y la botaría afuera, no serviría para nada. ¿Qué es lo que se necesita realmente para que este mundo cambie? Prédica sobre no o diferente las cosas. Necesitamos un mundo de abundancia, un mundo de cosas de verdad mejores. Cuando hay cosas mejores, las cambiamos por aquellas inferiores. No va a cambiar este mundo dentro de la escasez, jamás. No va a cambiar este mundo, ni la humanidad, ni la forma de pensar, si seguimos viviendo bajo la escasez y la ganancia. No vamos a lograr este mundo de esa manera. Pero si nosotros nos unimos como hijos de Dios, viviendo lo que se vive en el cielo, que la humanidad tenga derecho a lo que Dios Padre da, a los recursos que Dios Padre da. Dios Padre puso sus hijos en la tierra y puso los recursos en el planeta para que la humanidad viviera, sus hijos disfrutaran de eso. Pero hubo unos cuantos vivos que se quedaron con todos los platos y a los otros los puso a aguantar hambre. Es triste ver eso. Entonces no se logra con prédicas el cambio de este mundo. No se logra establecer este mundo en luz y vida solamente predicando. Se necesita actuar. Se necesita volver a las raíces. Lo que Adán y Eva propusieron, lo que Jesús propuso hace mucho tiempo. Recuerden muy bien que los apóstoles, según dice allí, ellos renunciaron a todo. Y Jesús dice, como precio de entrada tenéis que renunciar a todo. Tienes que renunciar a todo si quieres realmente ser parte de esto. Y eso está claro y
y él lo dice. Incluso uno de los apóstoles le dice: Señor, hemos dejado todo, ¿qué ganaremos? Y él dijo: recibirán 100 veces más. Si han dejado hermanos, recibirán 100 veces más hermanos en esta tierra. Recibirán 100 veces más de todo. Y es verdad, si ustedes se unen de verdad, como Dios Padre quiere, tendrán 100 veces más. 100 veces más es un número grandísimo. Quiere decir que son 100 veces más de lo que ustedes necesitan. En el gobierno de Dios, ¿qué es lo que quiero? No, el gobierno de Dios es una fundación donde exactamente ese es el propósito. El objetivo es eso, de que todas estas personas que están escuchando estas conferencias no se queden solamente escuchando, sino que sean parte del gobierno de Dios, que se unan en esta familia eterna, porque todos son hijos de Dios. No que simplemente escuchen las conferencias, sino que se unan a ese proyecto y todos luchemos por una misma causa. Y esa misma causa es una causa donde todos los hijos de Dios deben tener tiempo para crecer espiritualmente, porque ya todas las cosas de la tierra Dios Padre las puso y nosotros las tenemos. Y la idea es que haya al menos dos veces más o 3 veces más de lo que una persona necesita. Es decir, si una persona necesita una manzana, hay 3 manzanas más ahí si se las quiere comer. Pero ojo con eso, según lo que dice también, de que cuando una persona no está madura y tiene esa libertad, ¿sí me entiende?, de tiempo, entonces no lo va a aprovechar bien. Por eso es que quiero que las personas que entren al gobierno de Dios, ¿verdad?, y sean parte de ello, hayan sido personas de verdad espiritualmente dedicadas y que además hayan logrado superar todas esas otras bobadas en las cuales nos ha tenido atascado este personaje Lucifer. No hay otra forma para cambiar este mundo. El ser humano no necesita dinero. El ser humano necesita es tener acceso a los recursos que Dios Padre dio. El ser humano necesita agua, necesita comida, necesita eso, necesita vestuario, necesita salud, necesita eso. Eso es lo que Dios Padre dio, no necesita dinero. Y si necesita eso, allí están. Es solamente que un continente, que un grupo de personas se unan, trabajen para ello, no más, no para ganar dinero, sino para vivir y tener ese tiempo libre para su crecimiento espiritual. El día, hermanos, que ustedes suelten eso, ese día empiezan a crecer. De lo contrario, jamás habrá un crecimiento, porque el sistema en el cual están viviendo ustedes es un sistema corrupto, es un sistema que no los deja en ningún momento llegar a ser fieles. Es un sistema que no los deja ser justos. El sistema que Lucifer ha propuesto y en el que ustedes están metidos no los deja ser justos. ¿Por qué no los deja ser justos? Porque ustedes no pueden ser justos, porque están pensando en la ganancia. Si ustedes están pensando en la ganancia y están haciendo un producto, tendrán que rebajar en los ingredientes de buena calidad para que les deje un buen rublo económico, y así sucesivamente. No pueden ser justos porque están pensando en la ganancia. Si tienen un restaurante, pues tendrán que buscar las cosas más económicas para que les deje un buen porcentaje de dinero. No pueden ser justos. Ahora, si tienen una empresa, pues tendrán que buscar todo lo posible y atiborrar a una pobre persona de trabajo para que les deje ganancias. Ustedes no pueden ser justos dentro de eso. No se puede hablar de justicia, porque no se puede hacer ese tipo de cosas, porque el sistema no da para eso. Dios Padre exige que todo esto debe ser cambiado. Pero no es con conferencias, no es predicando, sino actuando, sino entendiendo de qué se trata todo esto. Y cuando se entienda de verdad todo esto, solamente se necesita actuar. Y eso es precisamente lo que estoy haciendo a través de esta emisora, El Nuevo Amanecer. Por eso dice el nuevo amanecer, es el hogar del hombre nuevo. Y es verdad, es así. El gobierno de Dios, o la fundación gobierno de Dios, es el hogar del hombre nuevo. Un hombre con un pensamiento nuevo, no el viejo pensamiento, no tratando de enderezar lo que ya se ha vivido, no tratando de arreglar lo que otros no pudieron. No, es que hay que hacerlo nuevo. Así de sencillo. Pero aunque el trabajo, dice allí, aunque el trabajo es importante, el yo no lo es, el ego no lo es. Cuando os sentís importantes, perdéis vuestra energía deteriorando la dignidad de vuestro ego. De manera que queda poca energía para hacer el trabajo. El engreimiento, no la importancia del trabajo, agota a las criaturas inmaduras. Acuérdense que lo que hablamos y lo que estamos desarrollando es la inmadurez. Creo que en esto nos vamos a demorar mucho para poder ver todos los temas. Son realmente 6 temas donde yo sé que nos va a ayudar muchísimo a nuestro crecimiento. La vida espiritual, hermanos, no es palabras. La vida espiritual es una forma de vida. Entiendan que en los cielos no se habla, se vive espiritualmente. En los cielos se vive espiritualmente. Aquí se habla espiritualmente, pero no se vive espiritualmente. Aquí se habla espiritualmente dentro de un sistema maligno y demoníaco que nos ha creado Lucifer. Desde allí hablamos espiritualmente, pero no actuamos espiritualmente. No vivimos espiritualmente, porque le creemos más a estas personalidades rebeldes que a Dios Padre. Aquí se vive
lo que este personaje ha propuesto. Son cosas que no es cuestión de enseñarle a la memoria ciertas cosas, porque el ego, si lo tenemos todo el tiempo, el ego pues va a estar haciendo su trabajo también. Y cada vez se va a sentir cada vez más desgraciado, se va a sentir más mal supuestamente. Entonces tienes que doblegar esto, tienes que hacer ciertas cosas para que se sienta bien, tienes que dañar a otra persona para que tú seas feliz, tienes que hacer cierto... O sea, eso es el ego, eso es precisamente el ego. La ciencia hoy día nos está demostrando una cantidad de cosas y que son muy importantes para la vida espiritual. Hoy día nos hemos dado cuenta que la realidad que vemos es el producto de nuestros propios pensamientos. La ciencia nos está mostrando cosas muy importantes que tenemos que aprovechar para poder salir de todas esas estupideces que hemos estado viviendo durante tanto tiempo. Y la vida espiritual, vuelvo y digo, es precisamente una vida, no es palabras. El gobierno de Dios es precisamente eso, una vida. Es eso, es una vida. Nada más, solamente eso. Una vida donde va a tener unas escuelas interesantes, unas escuelas donde estos niños van a crecer dentro de un sistema totalmente diferente, un sistema espiritual. Y es fácil hacerlo. Hay países donde dan la oportunidad de que se puedan formar escuelas. Es fácil hacerlo, de verdad. Somos una proyección de nuestros primeros pasos. Hoy día lo que somos es el producto de esos primeros pasos que dimos en el hogar. Lo que nuestros papás nos inculcaron, lo que nuestros papás, nuestros amigos nos inyectaron cuando pequeñitos. Eso somos el producto de esos primeros pasos. Los episodios iniciales de la vida son decisivos en la edificación de la personalidad. Son decisivos, son claves. Por eso es que Lucifer quería exactamente y hizo el trabajo en las guarderías. Él sabía claramente que ahí estaba todo. Y si nos damos cuenta y analizamos con mucho cuidado, la rebelión de Lucifer fue extendida exactamente a las escuelas de enseñanza. El príncipe de este mundo empezó a enseñar una forma diferente a lo que Dios Padre había propuesto. Incluso en la Biblia encontramos muchísimas enseñanzas malignas, como hay muchas cosas importantes. Por eso Jesús dijo muchas cosas que están allí escritas. Él dijo muchas cosas, pero también no dijo otras cosas, el cual se le está atribuyendo como supuestamente palabra de Dios, y realmente allí hay cosas que hay que analizarlas. Pero ¿cómo hacemos nosotros? ¿Y por qué no entendemos? Pues es que el príncipe de este mundo estaba en su trabajo, él estaba enseñando, él tenía que dejar un escrito, él tenía que hacer algo. Y la gente se ha ceñido precisamente por eso. Los episodios iniciales de la vida son decisivos, vuelvo y digo, en la edificación de la personalidad. En estos episodios se sientan las bases de lo que será el hombre adulto. Y por eso es que es tan importante la educación para estos niños dentro del gobierno de Dios. Es muy importante. De nada sirve que estemos en las cosas de Dios, pero sin embargo llevemos nuestros niños a que los enseñen personas que ni siquiera conocen de Dios y escuelas donde ni siquiera se hablan de Dios. No tiene sentido. Si toleramos que nuestro pueblo esté mal educado, si toleramos que nuestros hermanos estén mal educados y que sus modales sean corruptos de acuerdo a lo que este personaje ha propuesto, corruptos desde la infancia, es claro que después los condenan. El mismo sistema se va a encargar de condenarlos. Es una cadena maldita y viciosa. Ellos crean gente corrupta desde un principio, con unos ideales totalmente corruptos, y con el tiempo después los condenan por los crímenes o por alguna inclinación que tenga o por algo que ellos hagan. Esa educación primitiva es la que hace hoy día lo que está pasando, es lo que estamos viendo. Entonces ahí tienen exactamente los presos en las cárceles. Es eso, ellos mismos lo crearon, ellos mismos hicieron ese tipo de cosas. ¿Por qué no pasa eso en los cielos? ¿Por qué no pasa eso en los cielos? Precisamente por eso, porque la educación es totalmente diferente. Pero aquí no. Nosotros decimos, bueno, no importa, pidamos a Dios que pues haga algún milagro, Señor. Pidamos a Dios que nos dé algo. Entonces simplemente pues seguimos rezando y seguimos a ver qué pasa, pero seguimos llevando a nuestros niños a que exactamente este mundo los enseñe como les dé la gana. Y después decimos, pero ¿por qué son así?
Pues es que nosotros somos los culpables, hermanos. Formar niños, les digo de corazón, es más inteligente que enderezar adultos. Yo lo digo por experiencia, muchachos. Yo lo digo por experiencia. Yo he tenido más problemas en el transcurso de toda mi vida enseñando a adultos, incluso gente que ni siquiera pude hacerlo, que no con niños. Los niños son personitas que ellos están dispuestos a aprender, y si se crían dentro de un ambiente adecuado, que eso es precisamente la espiritualidad, entonces no vas a tener que sufrir con ellos, y eso es claro. Pero el problema es que las mamás, los papás le han dado poca importancia a la educación de sus niños, se han dedicado más a hacer dinero, a cumplirle al mundo, y han dejado sus niños para que vivan su vida como tal, como cualquiera. Que los profesores de esos niños sean sus mismos hermanos, o sea, es decir, gente que ni siquiera sabe de Dios. Se han dedicado a hacer dinero y han descuidado su obligación, la obligación que Dios Padre les puso. Y por eso tenemos hoy día delincuentes, tenemos gente viciosa, tenemos niños viciosos. Y simplemente las mamás, que son más que todo, hay papás que ni siquiera le prestan atención a eso, simplemente, y lo ignoran. Y las mamás simplemente dicen, no, ellos no, mi hijo no fuma marihuana, no, mi hijo no. Yo le pido a Dios, y allá ella solita dice, yo le pido a Dios que un día mi hijo cambie y que deje eso. No, Señor, no va a pasar eso. Dios Padre te puso a ti para hacer ese trabajo, pero te equivocaste el camino, te fuiste por otro lado. Pensaste que la vida espiritual era simplemente rezar Padre Nuestros como nos han enseñado en las iglesias, dar diezmo y esperar que Dios Padre haga el resto. La vida espiritual significa una vida, y necesitamos un sitio para que estos niños crezcan sin ese tipo de vicios. Mirando los ejemplos de papá, mirando los ejemplos de mamá, mirando los ejemplos de los hermanos que están a su alrededor, mirando los ejemplos de todas las personas que conforman ese gobierno de Dios o esa familia divina. Vuelvo y les digo, formar niños es más inteligente que enderezar adultos. Llevo tantos años trabajando o haciendo esta obra divina. Llevo años trabajando, no porque haya querido, ganar algo a través de esto, no, sino simplemente porque he visto la aflicción de mis hermanos y quise hacerlo así de sencillo. Porque la obra de Dios es mi obra y porque veo que se necesita. Por eso decidí hacer este tipo de trabajo. Y me he dado cuenta que modificar algo, cuando ustedes tratan de modificar una casa, cuando tiene unos cimientos malos, o tratan de modificar algo que ya está mal hecho desde el principio, casi siempre es más complicado que construirlo desde cero. Yo sé de qué hablo, y yo sé que ustedes lo han experimentado. Y lo que está tratando la humanidad es tratando de modificar algo que ya tiene unos cimientos malignos, unos cimientos que no tienen sentido. Por eso dijo Jesús exactamente que no se puede poner vino nuevo en odres viejas. ¿Por qué? Porque se va a romper, va a pasar algo. Que no se puede remendar un vestido viejo con un remiendo nuevo, porque va a encoger, va a dañarse. Y dijo Jesús, no podéis construir la nueva vida sobre lo otro. No puede construir estas verdades, del reino sobre lo que ya hay. No se puede hacer. Toca cambiarlo de cero y toca hacerlo. Pero la gente piensa que es cuestión de predicar y predicar. No, hermanos. Esto es cuestión de actuar y va a suceder eso. Pero para eso tenemos que renunciar a todo ego. El ego quiere esa vida basada exactamente en la escasez. Yo tengo, yo he ganado, yo he hecho. No es ganar. No es ganar. Hemos venido a este mundo a hacer algo importante. Y la vida espiritual es eso, una vida espiritual. No es predicar bonito. Hay personas que predican muy bonito, hermanos. Hay personas que ustedes los escuchan y lloran ustedes, les tocan el sentimiento y los hace llorar. Pero su vida es un asco, su vida es un completo problema, su vida es egoísta, su vida es precisamente eso. Seguramente estas personas que hablan tan hermoso y tan bonito, seguramente tendrán hasta alguna empresa de armas. El ego ha llevado precisamente a eso. Si la guerra no fuera económicamente bueno, no habría guerras, hermanos. Hay guerras porque es económicamente bueno, buenas ganancias. Todos estos fabricantes de armas, ¿qué necesitan? Pues que se usen. Y cuidado, que todas estas hay incluso grandes predicadores que han invertido y que invierten en armas. Y son grandes predicadores muy famosos. Ven de la Biblia, predican la Biblia.
y predican y tienen congregaciones demasiadamente grandes e invierten grandes cantidades de dinero para fabricar armas. ¿Por qué? ¿Será que son de verdad hijos de Dios? ¿Será que de verdad son hijos de Dios o simplemente están utilizando las palabras como una máscara, hablemoslo así, para poder mostrar supuestamente que son santos cuando de verdad por dentro es otra cosa? ¿Será que de verdad está pasando eso que dijo Jesús? Que por fuera se ven bellos, pero que por dentro son una pudrición y son llenos de huesos de muertos. ¿Será que será eso? Porque yo les digo de corazón que si de verdad son hijos de Dios, entonces formarían una ciudad, formarían una población, formarían un grupo, pero estas personas tienen grandes congregaciones donde tienen que dar a estas personitas grandes cantidades de diezmos, porque si no dan diezmos entonces Dios les va a quitar, Dios no les va a dar. Si no dan diezmos entonces todo lo que tienen es maldito. ¿Será que será eso lo que Dios Padre quiere? Porque simplemente es eso. Ellos reciben el dinero, pero las personitas que van allá y que seguramente van por un tiempo y después no vuelven, ellos siempre van a estar pobres, van a estar jodidos, van a estar mal. Y ellos y los otros, pues los que tienen la congregación van a ser cada vez más ricos. ¿Será que eso será lo que quiere Dios? Si eso es lo que quiere Dios, entonces tal vez en los cielos habrían grandes predicadores con una cantidad de personas que den diezmos, pero allá no se usa eso, hermanos. No se usa eso. No tiene sentido. Nosotros tenemos que ver exactamente los modelos para poder vivir nuestra vida en esta tierra. Y el modelo que Dios nos da es totalmente diferente a lo que se está viviendo en esta tierra. Bajo el nombre de Dios, estas personas están haciendo una cantidad de cosas que no tienen sentido. La Fundación Gobierno de Dios no le pide a nadie un diezmo. Al contrario, si puede dar trabajo más bien y hacerle la vida mejor a estas personitas que no tienen ningún recurso, eso es lo que hace realmente esta Fundación Gobierno de Dios. Esto es lo que hace. Por eso se hizo bajo un nombre de una fundación, no bajo una iglesia, no bajo eso, porque no cuadraba realmente. Por eso se hizo de esa manera. Pero la gente no ha entendido esto. A veces se habla este tema de la fundación, cuando se habla del gobierno de Dios, muchas personas que no están de acuerdo con esto, eso es como si les hicieran cosquilla, como si los hicieran enfadar. Eso no va a funcionar, dice la gente, eso no funciona. Pero yo les digo de corazón que sí funciona y les voy a demostrar que sí funciona. Estamos creando un alma experiencial en esta tierra. Lo más difícil de aprender en la vida es qué puente hay que cruzar y qué puente hay que quemar. Este mundo es un puente, es precisamente un puente que tiende hacia otro lado. Y eso es exactamente eso, solo lo aporta la experiencia. Las respuestas se van encontrando a medida que uno va haciendo ese camino. Yo lo digo por experiencia. Después de haber pagado todo ese precio que nos ha ofrecido la humanidad, que nos ha ofrecido el mundo, este mundo maligno, entonces nos daremos cuenta de que es así, de que las cosas son así. Según lo que dicen allí ellos, el hombre tiene que hartarse de la vida para poder ver algo diferente. El hombre tiene que hartarse de este sistema para poder pensar en que hay algo diferente y que hay que hacer las cosas diferentes. Este mundo se establecerá en luz y vida, no por las iglesias, hermanos, no por los predicadores, no. Este mundo se establecerá en luz y vida cuando una persona o un grupo de personas decida actuar y decida dejar de lado la religiosidad y empezar a vivir como Dios Padre lo propone. No más, no hay otra forma. Hermanos, les agradezco mucho por este gran regalo, por darme la oportunidad de compartir estas cosas con ustedes, por la autoridad que Dios Padre me da en esta tierra. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Que Dios Padre esté con ustedes por siempre. Seguiremos con estos temas y vamos a seguir hablando de esto. Y quiero hablarles un poco más de cómo funciona este sistema tan maligno, tan triste, el cual cada uno de ustedes está metido sin saberlo. Y es bueno que como hijos de Dios estemos atentos a lo que está sucediendo. Que no nos dejemos engañar. Por eso dijo Jesús, no os dejéis engañar. Y eso es una de las partes más importantes de todo esto. No podemos llamar santo a lo que no es santo. Ni podemos llamar divino que no lo es. No podemos hacerlo. No podemos confundir una cosa con la otra. Como hijos de Dios tenemos que entender que ya esto está atiborrado de cosas malignas y es hora de que alguien, como un Gandhi, como cualquiera de estas personalidades alguien haga lo mismo. Muchísimas gracias, hermanos, por este gran y maravilloso regalo en este día. Un abrazo para todos.